Hay cosas sorprendentes, ¿no? Wiener es socialista, Julio Cobos habla de acatar un cierto orden, Laura Alonso viene de una ONG que era bueno, independiente. El mundo es sorprendente. Erika Alcaño, ¿cómo fue en la visita que estuvieron en Washington hace poco? ¿Había algún grado de consenso? ¿Cómo se vive esto allá? Esto es... No, veamos, lo que fue la visita en sí, dentro de la cuestión que era bicameral y a la vez multipartidaria, en las reuniones que tuvimos, cada cual respetando su opinión y con matices, había un consenso generalizado. De repente alguno explicaba que la cláusula del pari passu se estaba cumpliendo porque se le pagaba a todos los bonistas igual y era suficiente que aceptaran el canje para ser tratados como todos. El diputado Lustó señaló además en una de las reuniones que también había fondos buitres que actuaban contra empresas norteamericanas. Entonces, bueno, ahí ya directamente era un modo para demostrar que ese comportamiento predatorio ya no reconoce fronteras, estados, etcétera. Y hubo entonces un contacto, una articulación, y tuvimos republicanos que estaban a favor de la Argentina, otros menos, tuvimos demócratas a favor de la posición argentina, otros menos, como es la política normal. Y fue muy importante poder establecer este diálogo de políticos a políticos para ver un poco dónde se sitúa realmente el problema y avanzar en este obstáculo. Digo, me parece que hay que dejar el tremendismo y el catastrofismo, que aquellos que siempre quisieron desfinanciar al Estado argentino, que eso se pagar asignación por hijo, ANSES y todas esas cuestiones, o aprovechar una crisis para privatizar ganancias y socializar pérdidas, que esas son las crisis de deuda, infine, sino empezar a ver, bueno, es un obstáculo, cuál es la solución racional y razonable que vamos a hacer. De repente, si el fallo hubiera sido contrario a la Argentina, pero no de imposible cumplimiento, entonces ahí habría que efectivamente plantearse determinadas cosas. Ahora, siendo de imposible cumplimiento el fallo, lo que dice la presidenta es totalmente pertinente: negociamos, sí, no aceptamos la extorsión, el ministro de Economía mantiene el pago a toda la deuda reestructurada, al mismo tiempo que habrá abogados que viajen a Estados Unidos justamente para establecer unos términos de negociación. Lo que no se puede hacer es aceptar la posición buitre, que para ellos negociación es aceptar todas sus condiciones. Eso se llama Tratado de Versalles y en general terminó mal hace casi un siglo. Yo me pregunto si hay alguien que esté de acuerdo con alguna otra alternativa. Dante, ¿qué decís vos? Yo retomaría algunas cosas que se dijeron acá. Por un lado, me parece que no tiene demasiado sentido abundar en cuestiones digamos, técnicas, legales, etcétera, para entender o para poder justificar el fallo de Griesa. Por supuesto, eso habrá que hacerlo en los lugares donde corresponda, pero hay que entender que es un fallo político vinculado a un orden económico. Y me parece que a su vez se manifiesta muy fuerte aquí una tensión que viene por lo menos de los años 70 entre un capitalismo productivo y un capitalismo financiero. Como pocas veces este capitalismo financiero ha demostrado digamos, con vehemencia que va a ser intransigente y que no va a ceder a las presiones enormes que ha habido de los estados, ¿sí? Porque ha habido mucho lobby también desde ese lugar. Y por otro lado, que también algo comentó Sandra, muchas veces hablamos acá acerca de las críticas que se hacían en los 90 y cómo la crítica digamos, a la corrupción de muchos de los gobernantes que llevaban adelante esos planes era una crítica, que no iba al fondo de la cuestión. Yo creo que habría que agregarle ahora justamente que entonces el gran problema de los años 90 no fue todo lo que se hizo en negro, sino en realidad todo lo que se hizo en blanco y por derecha. Es decir, el sistema normativo legal que genera que hoy esto sea legal y que a su vez estemos obligados, por ejemplo, a tener que salir a negociar fuera de nuestra frontera, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo más, es el legado, digo, no solo ha habido un legado cultural, económico, sino que ha habido, digamos, un legado legal que es el más fuerte, ¿no? Laura. Sí, a mí me parece que la clave es esa, ¿no? Es la corrupción estructural envuelta en una supuesta legalidad que supone la resignación de soberanía de parte de los estados nacionales, y qué es lo que no se ha podido revertir hasta ahora, que hace que se esté discutiendo en los tribunales de Nueva York o en Washington algo que decidió soberanamente el Estado argentino. Entonces, eso es lo que uno le genera impotencia, ver cómo el sistema se va
se va recuperando y va generando mecanismos inmunes para seguir cada vez más perverso, porque uno ve cómo se siguen salvando a sí mismos, cómo el sistema financiero se sigue salvando a sí mismo, legitimado por la supuesta independencia de la Corte norteamericana. Ahora, esa concepción de realmente de humillación naturalizada que tienen algunos sectores de poder en la Argentina y algunos comunicadores, dan vergüenza porque si realmente te podés creer que acá lo que está en discusión es una cuestión de legalidad, de justicia. ¿Cuál es el concepto de justicia que tienen sobre a quienes beneficia esta lógica del poder financiero, económico, depredador en el mundo? La verdad que es difícil mantener la templanza y sobre todo cuando uno ve cómo puede ser que determinados personajes sigan siendo, un poco lo que decía Sandra antes, sigan siendo consultados y validados como interlocutores cuando en realidad son delincuentes de guante blanco, nada más que eso, que no han sido juzgados porque las causas son prescriptas. Son prescriptas, como todos sabemos, cuando hay grandes estudios de abogado que dilatan los tiempos y la justicia lo único que hace es validar esos mecanismos de los poderosos, pero la verdad que es decepcionante, ¿no? Sí, yo creo que no hay torpeza alguna, no hay inocencia. ¿Orlando Barone? Sí, me da gusto escuchar al Caño que sabe de esto y además porque estuviste en el meollo y por otro lado, todo lo que dijeron lo apruebo y a veces la coincidencia hace aburrido a un programa. Lo lindo sería que yo disintiera, pero no puedo. Lo primero que hago es mirar al líder siempre. Esa es una función natural, porque si uno mira al líder, al liderazgo, ve si el liderazgo responde a lo que vos esperás de ese liderazgo. Por lo cual estoy confiado, viendo a la presidenta, desde mi ingenuidad económica, desde mi modesta insignificancia en este gran colmenar de argentinos que están inciertos frente a esto, siento que el liderazgo me responde. Confío, punto. Lo otro, me recuerda la palabra de Jauretche Cipayo, y a todos ustedes también. No vamos a explicar qué es Cipayo porque es fácil meterse en Google y el que no lo sabe lo averigua rápido. Colaboracionista con un poder externo y enemigo de la patria, es sencillo. A mí se me ocurre una cosa interesante. Primero, el cipallismo que hay dentro de una gran parte de la sociedad, de una parte de la sociedad argentina y en el periodismo, ese cipallismo natural que uno piensa, ¿están deseando realmente que ocurra una catástrofe? ¿Se sienten a salvo de esa catástrofe si ocurriera? Estos cipayos que en su mensaje es permanente, no hablemos también de los protagonistas económicos como Sturzenegger, Melconian y todos ellos que pasan por todas las radios y la televisión como personajes. Y pensaba también en esta pequeña metáfora que se me ocurre, que es esta, para tener un poco de ilusión como la tengo con el seleccionado, una ilusión, con fundamentos. Una ilusión con inteligencia. ¿Se puede tener ilusión con inteligencia? Bueno, yo tengo ilusión con inteligencia. Y es esta. A los cuervos los vence el cóndor. A los cipayos los vence el pueblo. Y a los cipayitos los desprecia la patria. Es una buena receta después de todo. Vamos a ir a un corte en 678, a menos que el diputado quiera agregar algo. ¿El Caño? No, un poco siguiendo esta cuestión. Específicamente los cipayos eran nativos que peleaban contra sus propios compatriotas al servicio de un poder extranjero. Recordar quizás a la civilización japonesa, que en todos esos siglos y siglos de guerras civiles terribles que tuvieron, vean, si no Ran, la cantidad de puré de tomate que salta a cada momento en la pantalla, jamás ninguna facción se alió con ningún poder extranjero para sacar alguna ventaja. Cuando en realidad observamos lo que sucede en la Argentina, vemos que siempre los sectores minoritarios tratan de articular con un poder extranjero precisamente para tener sus propios beneficios. La falta de regulación es lo que les conviene. Y lo interesante es que no es solo en Argentina. En la misión a Washington estuvimos con un especialista en temas políticos, electorales, importante allá, que decía que había un problema, que el problema de la política norteamericana hoy que se iba a los extremos, que había desaparecido el centro. Daba el caso de un político muy conservador del Partido Republicano que había perdido las internas a manos de un político muchísimo más conservador, si tal cosa pudiese existir. Entonces,
marcaba esta cuestión de decir, bueno, las lógicas territoriales casi de corto plazo son las que terminan primando en muchas decisiones, y contrariamente a ese endioseamiento de la Corte Suprema norteamericana, y tampoco rebajarla, digo, son seres humanos, personas con convicciones y con ideas, simplemente no es una cuestión, una espada flamígera que baja y dice tal cosa de los cielos, sino que es una decisión que se toma en un contexto político, en un contexto económico, para reforzar cierto tipo de poder. No sé si esa cuestión de que los extremos se fortalezcan es una buena noticia para Estados Unidos. Sí, sospechamos que no. Y tampoco aquí en la Argentina, recordamos, ya estaban en el siglo XIX los fondos Mitre, que eran más o menos lo mismo. Vamos a ir a un corte aquí en 678 y tal como les prometimos, vamos a estar en un ratito nomás a la vuelta con Ángela Lerena, nuestra columnista mundialista futbolera. Vamos a ver a Caetano Veloso, vamos a ver qué hace la gente jugando al fútbol cuando no es asfixiada desde afuera. Vamos al corte y enseguida volvemos con Erika Alcaño en 678.